Bueno, ayer comentábamos el caso del pequeño Cristóbal, de 1 año y medio, que tiene leucemia linfoblástica y tendrá que traer desde Estados Unidos células madres para un trasplante que le salve la vida. También analizamos ayer lo sucedido en Argentina, donde una comisión investigadora ha puesto en alerta respecto a las reales cualidades de las células madres como seguro biológico. Para seguir el tema estamos al teléfono con el doctor Alejandro Guilov, hematólogo y gerente general de VidaCell, uno de los bancos privados de células madres que existen en Chile. Él en este momento está en Chicago, en Estados Unidos, pero ha tenido la gentileza de recibir nuestro llamado. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Muchas gracias por su llamado. Bueno, la verdad es que estábamos bien sorprendidos con las conclusiones de esta comisión médica argentina que señala, por ejemplo, que almacenar las células en forma privada para uso personal o familiar no es ninguna garantía, ya que para una enfermedad particular puede no resultar apropiado utilizarlas. ¿Qué piensa usted de estas conclusiones científicas? A ver, lo que pasa es que muchas veces esto se saca de contexto. Primero quiero comentarle de que los trasplantes de células madres se hacen desde el año 60, no es un procedimiento nuevo, y en una gran cantidad de enfermedades muy diversas. Y las primeras trasplantes de células madres de cordón umbilical fueron hechos ya en el año 88, o sea, hace más de 20 años, y hoy día se han hecho más de 10.000 trasplantes en todo el mundo, o sea, es un tratamiento que está totalmente consolidado como una opción en muchas enfermedades, ¿no es cierto?, que desafortunadamente pueden causar la muerte. Ahora, en general, la discusión que existe es si las células se deben guardar en bancos públicos o bancos privados. Claro, a eso me refería, ¿cuál es la utilidad de que yo, mamá, guarde el cordón umbilical y que eso me va a dar una especie de seguro biológico para mi familia? Y eso es lo que cuestiona este informe del doctor Fernando Pitozzi, investigador del CONICET de Argentina. Perfecto. Lo que pasa es que son dos conceptos diferentes de cómo almacenarlo. Uno, en el banco privado, las células son del paciente o de la familia que guarda las células. En el caso de los bancos públicos, hay una mamá, ¿no es cierto?, que decidió donar y ella pierde la opción de esta muestra para que un tercero la pueda usar. Y los usos son a veces complementarios y muchas veces se intercalan. En los bancos públicos, que son para la mayoría de la gente que hoy día no tiene, y que es la mayoría de la gente, no tiene guardadas las células madres de cordón umbilical, la única opción que tiene es ir a un banco público a buscar estas muestras. Pero la gente que está por nacer, las mamás que están embarazadas, tienen que ver la opción también de poderla guardar para uso privado. Pero justamente ese es el uso privado del que se pone en cuestión, porque no necesariamente es un seguro, porque no necesariamente esas células le van a servir. Esa es a lo que lo que pasa es que existe una enfermedad en particular, que es la leucemia linfoblástica, que es la más frecuente en la edad pediátrica, que se prefiere usar células del hermano, ¿ya?, no del mismo paciente, porque el efecto es mejor, el resultado del tratamiento es mejor. Pero los bancos privados, si usted tiene guardada la muestra de varios hermanos de una familia, usted también lo puede usar. Y por lo tanto, el banco privado puede funcionar como banco público y como banco privado, con la ventaja que le asegura que la muestra que usted necesita va a estar guardada. En los bancos públicos muchas veces no se encuentra la muestra y el paciente no tiene ninguna otra opción. Muchas veces no lo encuentran sus parientes cercanos, como donantes de médula, y tampoco en los bancos privados. Ahora, los bancos privados y públicos, desde el punto de vista técnico, son exactamente igual, no tienen ninguna diferencia. Y de hecho, en España, los bancos privados, el caso de que un paciente requiera una muestra, sea compatible con una muestra guardada en un banco privado, debe ser entregada, ¿no es cierto?, a ese paciente. Sí. Y por eso es que la mayoría de la gente en países como España guarda sus muestras fuera del país, porque evidentemente no tienen la seguridad que la muestra va a ser usada para ello. Pero, doctor, los bancos privados y públicos son exactamente igual desde el punto de vista técnico. Claro, pero queda la sensación de que tal vez por falta de información o no sé, personas creen que al guardar esta célula, este cordón umbilical, pagar esto y tenerlo en un, ¿no es cierto?, de manera almacenado privadamente, es como una especie de seguro biológico y, según dicen los científicos, esto no es ningún seguro biológico finalmente, porque no tiene ninguna validez para hablar de un seguro biológico, porque finalmente es 1 en 1000 o más los casos en que realmente va a servir. Entonces tal vez habría que ofrecer este servicio, pero con más información.
Bueno, de hecho, le comento lo siguiente, en Estados Unidos hay dos proyectos de ley. Uno de ellos tiene que ver con mejorar la información a los futuros padres y va a ser obligación en todas las maternidades de Estados Unidos tener que informar y posteriormente la gente, los futuros padres, firmar un documento en la cual ellos conocen que existen estas tres opciones: eliminar la muestra, guardarla en un banco privado o donarla a un banco público. Y por otro lado, para incentivar la donación y el almacenamiento, ellos van a poder descontar de impuestos hasta $2,000 la gente que guarde estas células madres en bancos privados o las done. Todo esto apuntando a que cada vez haya más muestras guardadas. Ahora, en relación a la pregunta que usted me hace, por ejemplo, yo le puedo comentar, y esto ha salido también en los diarios en Chile, cómo hay niños con parálisis cerebral que han sido tratados, una enfermedad que hasta ahora no hay tratamiento, con secuelas graves, tanto neurológicas como el desarrollo del niño, en la cual han sido tratadas con células madres del propio cordón umbilical con resultados espectaculares. Y hay muchas enfermedades que los niños han sido tratadas, ¿no es cierto?, con sus células propias. De hecho, en el mundo se hacen mucho más trasplantes autólogos, que son con células propias, que con células de un tercero del donante. Lo que pasa es que uno lo ve, y muchos pediatras lo ven desde el punto de vista de la leucemia linfoblástica, que es uno de los tratamientos que se hace con las células madres de cordón umbilical. Pero hoy día son más de 70 las enfermedades que uno puede tratar con las muestras de cordón umbilical. No, si eso está absolutamente comprobado y nadie lo pone en duda. El tema es la expectativa que genera, porque dice, según los últimos datos publicados, dice este informe científico, la probabilidad de utilización terapéutica de las células madres de la sangre del cordón umbilical es extremadamente baja, es decir, se calcula de 1 en 20.000. Y cuando yo leo declaraciones, por ejemplo, la actriz María José Prieto dice que ella guardó las células, dice, de su pequeña hija Julieta, dice, me explicaron que este es un seguro de vida, no solo para la niña, sino también para nosotros. Entonces, a lo que voy yo es el generar expectativas que tal vez después no se puedan cumplir. Yo creo que al revés. Yo creo que la medicina y los conocimientos se están duplicando cada 3 o 4 años. Por lo tanto, yo creo que las expectativas que hoy día tenemos sobre lo que nos pueden servir las células madres son mucho menos de las que vamos a tener en un par de años. Y de hecho, muchos médicos hace 5 o 6 años nos habrían recomendado el guardar las células madres, y hoy día lo están haciendo porque han visto cómo el desarrollo de las aplicaciones de las células madres ha ido creciendo en forma exponencial. Pero sería bueno que todo el mundo las guardara y se guardaran en un banco público. El hecho es que cuando hay que pagar, ¿no es cierto? Y es bastante caro pagar para que te guarden la célula madre, ¿no? Pero que ahí hay otro error. Fíjese usted que si la mamá de Cristóbal hubiese guardado las células madres de su primer hijo, le habría costado alrededor de los 700, 800 mil pesos. Y hoy día podría haberla usado en el hermano, ¿no es cierto?, que tiene leucemia. Sin embargo, comprarlas en un banco público puede costar entre 18 y 25 millones de pesos. Así es, las tiene que traer de Estados Unidos. Claro, y lo puede traer de Europa o lo puede traer de cualquier parte, pero ese es el costo en el mercado internacional de una muestra de células madres de cordón umbilical en un banco público. Si los bancos públicos no son gratis. Se llaman públicos porque son de acceso público, pero no porque sean financiados por el Estado. Pero deberían ser financiados por el Estado, ¿qué cree usted? A ver, lo que pasa es que es un tema, ¿no es cierto?, de recursos y de asignación de los recursos en las diferentes enfermedades. Y como esta enfermedad no es una enfermedad de mucha frecuencia, obviamente que los recursos no alcanzan, pero en todos los países, yo diría, salvo muy pocos, los bancos públicos son bancos, ¿no es cierto?, que hay que pagar en el momento de sacar la muestra, claro, y son muy caros. Por supuesto, pero cuando yo tengo la muestra en el banco privado, por el cual se paga el precio del primer contrato es de 34 UF, ¿no? Más IVA, ¿no es cierto? Y guardo ahí las células de mi hijo. Ya. En el futuro yo necesito una célula madre de ese banco privado, por ejemplo, de su banco privado, el que usted dirige. ¿Ah? Y la célula que está del cordón umbilical de mi hijo no me sirve. ¿Qué gané con haber... lo que pasa... ¿Puedo acceder a otra célula de otra que esté ahí en el mismo banco? A ver, en el único caso que está confirmado en que no sería útil, no es que no le sirva, no sería la mejor opción, es en la leucemia linfática aguda, que es la leucemia linfoblástica. Pero si en ese caso usted tiene más de un hermano
guardado, usted puede usar la del hermano y en ese caso le serviría. Y si uno ve las estadísticas de los bancos privados en qué se ha ido haciendo los tratamientos, principalmente son en estos casos, en leucemia linfoblásticas agudas, en la cual es mejor usar la muestra de un hermano. Si Cristóbal hubiese tenido la muestra de su hermano guardada, y tengo entendido que tiene un hermano mayor, podría haber sido usado en este caso. Y la gracia del cordón umbilical es que las probabilidades de ser compatible es mucho mayor que cuando se usa la médula ósea, porque son células más inmaduras y por lo tanto son menos exigentes desde el punto de vista de la compatibilidad. La probabilidad de ser compatible entre un hermano y otro alcanza cerca del 70%, en un caso de médula ósea no más del 20%. Y entonces, sin embargo, el doctor Fernando Pitozzi dice, este científico dice que la realidad es que las células de cordón tienen una actividad terapéutica similar a la de las células de médula ósea. Bueno, eso no es así y le voy a explicar por qué está comprobado. Lo que pasa es que la célula se va produciendo un proceso de envejecimiento en medida que el tiempo va pasando. Y la capacidad regenerativa de la célula es mucho mayor mientras más nueva sea la célula. Y obviamente que la célula más nueva que nosotros podemos obtener es el momento del nacimiento. Y esta capacidad regenerativa es mucho mejor expresada en estas células que en células que uno toma en pacientes de 30, 40 o 50 años. Y parte del proceso de envejecimiento y muerte del ser humano tiene que ver con el envejecimiento de estas células madre que todos tenemos y que están, ¿no es cierto?, son las encargadas de reparar los tejidos en este proceso de la vida. Cuando se acaban, se produce la muerte. Entonces, estas células, mientras antes usted las tome, la calidad de ellas para los procesos reparativos y regenerativos es mucho mayor. No es lo mismo una muestra de un cordón umbilical que una muestra de un donante de médula ósea de 50 o de 40 años. Ya. Entonces, cuando uno lee este titular, este informe científico, y no es un informe científico cualquiera, es del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que dice que advierten sobre la propaganda engañosa en torno a la conservación de células madres y como que se hace un comercio con esto y se promete algo que en realidad no se puede garantizar, que se hace negocio en definitiva con esto. ¿Qué responde usted? Bueno, yo creo que lo lógico es que la gente se informe sobre el tema y yo creo que parte de la función del obstetra y del médico en general es educar a su paciente y la decisión final la toma la familia. Yo creo que lo que nosotros hoy día tenemos que hacer como médicos es explicarle al paciente, a la futura mamá, ¿no es cierto?, de que estas células son una realidad, están en el cordón umbilical de su futuro hijo y ella tiene que tomar una decisión informada y... ¿Pero usted le diría a la paciente, esto es un seguro de vida? Bueno, depende de lo que uno entienda por seguro. En muchas enfermedades le va a poder, ¿no es cierto?, tener una opción de tratamiento. En muchas enfermedades es una opción de vida adicional. Y esto puede hacer la diferencia en la gente que tenga guardadas las células madre o no las tenga. Y eso uno pudiese decir, ¿no es cierto?, que es un seguro de vida. Pero más que el nombre que uno le dé, es que la gente entienda claramente qué significa y tome una decisión informada, que es lo que se está haciendo en los países desarrollados. La decisión final la tienen los futuros padres. Ahora, para terminar, doctor, el precio entonces del primer contrato es de 34,5 UF más IVA, ¿no es cierto? Si uno toma el periodo de 20 años, que son los contratos actuales, son alrededor de 2 millones de pesos. Ya, ¿y la mantención anual? No, eso tomando en cuenta todo. Si uno toma 20 años del proceso de recolección y mantenerla durante 20 años, son alrededor de 2 millones de pesos. A diferencia de que si uno tiene que comprar una muestra de células madre en un banco público, que cuesta en un promedio de 20 millones de pesos y que uno tiene que pagarlo previamente a que se lo envíen, ¿no es cierto?, a la clínica. ¿Y cuál es el margen de ganancia para un laboratorio privado? ¿Conviene? A ver, lo que pasa es lo siguiente, el costo de mantener estas células en nitrógeno líquido permanente a 196 grados bajo cero es un costo muy alto. Evidentemente, en la medida de que los bancos van creciendo, se produce una disminución de costos por el número de muestras, pero todo el proceso para llegar a tener las muestras criopreservadas y la mantención en nitrógeno líquido a esas temperaturas tan bajas es muy alto. Claro. Bueno, ahí está entonces aclarado el tema. Le queremos agradecer al doctor Alejandro Guilov, que es hematólogo y gerente general de VidaCell, uno de los bancos privados de células madre que existen en Chile. Gracias, doctor. Gracias a usted, Cecilia, muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego.